Buenas tardes, madridistas, esto es Corazón Blanco y bueno, en el primer vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre esas últimas noticias que salen respecto al caso Barcelona-Negreira y cómo están apretando los investigadores al estamento arbitral. Así que vamos con la intro. Bueno, y empecemos con esta noticia de OK Diario en la que la Guardia Civil encontró las calificaciones de árbitro firmadas por Negreira que Medina Cantalejo habría negado. Bueno, vamos con esa noticia de OK Diario en la que nos habla que la Guardia Civil encontró las calificaciones de árbitro firmadas por Negreira que Medina Cantalejo habría negado. Los registros en la sede del Comité Técnico de Árbitros arrojaron pruebas de que Enríquez Negreira calificaba a los árbitros. OK Diario accede al documento que revela la firma del ex vicepresidente hasta en 5 calificaciones. La Guardia Civil encontró en los registros realizados en la sede del Comité Técnico de Árbitros clasificaciones arbitrales firmadas por José María Enríquez Negreira. Así lo detalla un documento al que ha tenido acceso OK Diario. El ex vicepresidente de los árbitros no solo comunicaba los ascensos y descensos como han querido vender diversos miembros del colectivo arbitral, sino que también era el encargado de ponerles nota, algo que ya daba por hecho el juez Aguirre, instructor del caso y de lo que tiene pruebas desde el pasado mes de septiembre, que es cuando se entró en Las Rozas y se encontraron diversos documentos que lo demuestran. El que fuera número 2 del arbitraje español y que estuvo a sueldo del Barcelona durante parte de esa etapa, era uno de los encargados de evaluar la labor de los colegiados en los partidos para los que eran designados. Esas calificaciones servían para decidir quiénes eran los que al término de una temporada ascendían, descendían, se mantenían en la categoría o incluso pasaban a ser árbitros internacionales. Nos vendieron al principio de saltar todo esto que el señor Enríquez Negreira no pintaba nada. Este señor no tenía sueldo, ¿vale? El único sueldo que había era el de Victoriano. Este señor cobraba dietas por ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Las dietas en la federación están bastante bien pagadas. Por eso. Este señor era eso, le daban un folio y le decían, toma, llamas a esta gente que ha subido a primera y a segunda, les dices que han subido y que han bajado, y luego iba a la concentración de Santander 3 semanas con los árbitros primero de primera, luego de segunda y luego de segunda B, y estaba allí en un chiringuito tomándose una... Bueno, ahí teníamos las palabras de Isaac Fouto, genio y figura, que nos venía a contar como que este hombre no pintaba nada y cada vez que se ahonda más en la situación, esto pinta cada vez más feo y este hombre sí que era cada vez más relevante. Sigamos con el artículo. Os voy a dejar por aquí las palabras del señor Medina Cantalejo cuando saltó todo este escándalo, para que veáis vosotros cómo se va desmontando poco a poco su versión inicial. Según los documentos a los que ha tenido acceso OK Diario, la Guardia Civil encontró varios documentos en el sótano de la sede de la Real Federación Española de Fútbol, donde se encuentran las oficinas del CTA. Durante las casi 11 horas que los agentes estuvieron buscando archivos y documentación relacionada con el caso Negreira, encontraron hasta comunicaciones dirigidas a árbitros, relativas a cambios de categoría. Esos archivos incluían clasificaciones firmadas, y entre los firmantes se encontraba Enríquez Negreira. En concreto, el documento detalla parte de lo que se encontró en el registro, destacando lo siguiente. En papel, fundamentalmente carpetas y facturas como se reseñan. 10 carpetas de cartón referidas a diferentes árbitros y que contienen expediente personal y baja de los mismos. 5 comunicaciones dirigidas a árbitros relativos a cambios de categoría y que adjuntan clasificaciones de los mismos firmados entre otros por el señor Negreira, al menos en apariencia. Negreira firmaba las clasificaciones de los árbitros. Las sospechas del juez que instruye el caso, el magistrado Joaquín Aguirre, giran en torno al sistema de ascensos y descensos de los árbitros, dada la posible influencia directa o indirecta que Negreira pudo ejercer sobre los árbitros de fútbol en respuesta a los pagos efectuados por el Barça. Y tras los registros que ordenó en las oficinas del Comité de Árbitros situadas en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, han quedado confirmadas. Cabe recordar que en uno de los autos de la instrucción señala que debido a su posición, esto podía constituir una forma novedosa de amaño de encuentros alejada del tradicional método de pago para un partido en concreto. Ese método consistiría en designar árbitros afines para diversos partidos, puesto que Negreira era uno de los encargados de clasificar técnicamente a los árbitros a tenor de las correspondientes evaluaciones. En esas evaluaciones, de los que ahora el juez tiene pruebas de que estaban supervisadas por Enríquez Negreira, se aplicaba el famoso índice corrector, llamado por muchos árbitros índice corruptor, que consistía en una forma subjetiva de calificar las actuaciones de los colegiados. Además,
Entre las funciones del exdirectivo del CTA se encontraría la de designar a los delegados informadores, cuyo cometido no es otro que observar y calificar las actuaciones de los colegiados, lo que refuerza la tesis de Juez sobre la influencia de Negreira en los árbitros. El CTA desconocía las funciones de Negreira. Los documentos a los que ha tenido acceso este periódico demuestran que desde el Comité Técnico de Árbitros, con su actual presidente Luis Medina Cantalejo a la cabeza, mintieron a la hora de restar importancia a las funciones de Enríquez Negreira, cuando explotó el escándalo del pago de 7,6 millones de euros del Barça al ex número 2 de los colegiados. Desde el colectivo arbitral se limitaron a señalar que era una persona que estaba en la sombra y que comunicaba los ascensos y descensos, pero que no era uno de los encargados de evaluar a los árbitros. Ahora, después de revelarse que la Guardia Civil encontró clasificaciones arbitrales firmadas por Negreira, se demuestra que las palabras de Medina Cantalejo sobre las funciones del exárbitro eran falsas. No conocíamos muy bien su cometido. Nos veíamos 2 veces al año. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. No sabemos qué competencias tenía. Señaló entonces, también se limitó a decir que pese a que el ejercicio durante parte de estos años como adjunto al director técnico no tuvo mucha comunicación con Negreira. Os voy a dejar por aquí las palabras del señor Medina Cantalejo cuando saltó todo este escándalo, para que veáis vosotros cómo se va desmontando poco a poco su versión inicial. Enríquez Negreira, para la plantilla de árbitros que estábamos entonces, era una persona que sí era vicepresidente, era una persona que formaba parte de la junta directiva, como es lógico, pero no sabíamos muy bien cuál era su cometido, ¿verdad? Porque él iba, nos veíamos 2 veces al año, una vez a mitad de temporada y en la pretemporada que hacíamos normalmente en Santander. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. Estábamos con él, nos repartía allí unos papeles sobre el grupo en el que iba, grupo 1, grupo 2, grupo 3, en función de la calificación, y nada más. O sea, no hubo nada más. No sabemos qué competencias tenía, ha estado muchísimos años, pero era un hombre que estaba ahí prácticamente en la sombra y al que no podemos declinar ningún tipo de competencia importante en el comité. Bueno, y teníamos las palabras del señor Medina Cantalejo. Yo os invito a que saquéis vuestras propias conclusiones. Seáis madridistas o no, del Atlético, culés, del Valencia, me da igual del equipo que seáis. Os habéis visto afectados de manera directa e indirecta por lo que parece ser una corrupción sistémica del Comité Técnico de Árbitros. Así que dejadme en comentarios qué os parece, qué conclusiones sacáis vosotros y qué os parece todo este embrollo que tienen entre el CTA, Enríquez Negreira y demás personajes de esta historia. Bueno, vamos a terminar este primer vídeo con esta noticia del Español que nos decía que Bartomeu y Soler pidieron levantar el secreto de sumario del caso Negreira y la audiencia lo rechazó. Tenemos la noticia del Español. Bartomeu y Soler pidieron levantar el secreto de sumario del caso Negreira y la audiencia lo rechazó. La Liga no se opuso a la petición del expresidente del FC Barcelona y del exdirector de deportes profesionales del club catalán. Qué raro. Albert Soler interpuso un recurso de apelación contra la prórroga del secreto de actuaciones del caso Negreira el pasado mes de junio. Tras dar el juez Joaquín Aguirre traslado a las partes, la representación de Josep María Bartomeu se adhirió también. La intención del exdirector de deportes del FC Barcelona y del expresidente era que se levantara el secreto de sumario, ya que consideraban que la ausencia de motivación vulneraba el derecho de la defensa. La Fiscalía se opuso a las intenciones de Bartomeu y Soler, sin embargo, la Liga de Javier Tebas no lo hizo. Tras ser admitido a trámite el recurso finalmente, la Audiencia Provisional de Barcelona rechazó la nulidad del auto del 23 de junio de 2023 del juez Aguirre, que prolongaba el secreto de las actuaciones. La audiencia lo confirmó íntegramente, por encontrarlo ajustado a derecho. La defensa del exdirector de deportes del CSD y del FC Barcelona fundamentó la apelación en la vulneración del artículo 24 de la Constitución española, en su doble vertiente de falta de motivación y por haberse causado indefensión en su vertiente relativa al acceso a los recursos. El Ministerio Fiscal, por su parte, alegó que la prórroga se encontraba justificada al encontrarse pendiente de finalización determinadas diligencias de averiguación patrimonial y bancarias encomendadas a la Guardia Civil, con motivo de los hechos que se investigaban. Si hubiese terminado el secreto de sumario, la investigación hubiera quedado al descubierto por las partes y también se hubiera podido filtrar datos sobre las mismas al exterior. Una vez se ha levantado el secreto de sumario al que ha tenido acceso el Español, se ha podido conocer, entre otros datos, las declaraciones de 21 árbitros ante la Guardia Civil. Y hasta aquí este primer vídeo del día de hoy. Dale like si te ha gustado, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el siguiente.